pues simplemente no voy a emitir esa opinión. Pero igualmente toda la gente que quiera ir a votar, vayan a expresar su opinión. Sabemos que la gran mayoría de los venezolanos que está fuera del país es porque de alguna manera se han sentido mal dentro del país, no se han sentido seguros y se van y han tenido que irse. Y eso es lo que ha pasado. En unos minutitos vamos a estar comunicándonos con Dora Villamizar, que es una de las personas que está ayudando con toda esta organización de esta actividad aquí en la ciudad de Atlanta, y posiblemente el domingo vamos a estar haciendo un Facebook Live desde allá juntamente con ella, en el que, bueno, vamos a estar llevándoles toda esa información directo desde el lugar de los acontecimientos. Ahora también, una de las frases que se escucharon esta semana, Jeff, importante esa frase, el director de ICE declaró y dijo: ningún indocumentado debería estar cómodo en estos momentos. Esa fue la declaración que hizo esta persona. Me llama muchísimo la atención porque se han dicho un montón de cosas, y lo que él dijo fue que el número de deportados podría ser aún mayor, por lo que advirtió que ninguno de los inmigrantes que residen en este país sin estatus legal deberían estar cómodos en este momento. Y eso fue en una entrevista con el presentador Neil Cavuto. Homan dijo que aquellos que crucen la frontera de manera ilegal no pueden asumir que las autoridades no andan tras su búsqueda. El presidente Trump básicamente nos dijo que cumpliéramos ahora mismo con nuestro deber, que hagamos cumplir las leyes. No hay ningún grupo de extranjeros que no esté fuera de la mesa, y hemos esperado este momento por una década. Y sabes que bueno, vamos a decirlo así, que es feo, se ve feo que inmigración pues esté haciendo cosas como vistiéndose o pintándose de policías en las calles, como lo vimos esta semana en autos particulares, y pues espere a las personas. Esto no se había visto en mucho tiempo. Habíamos visto las redadas donde personas miraban cómo llegaba inmigración a los lugares, pero ahora se están presentando de diferentes formas. Están llegando a los hogares desde muy temprano, ven cuando la gente, o sea, ellos madrugan, y les han denominado nombres como los madrugadores o los no policías, y muchas que están sucediendo en diferentes ciudades, no solamente en Georgia. Hablamos de Nueva York, están sucediendo cosas en Washington, Maryland, Virginia, Houston, donde se están aprobando leyes bien fuertes, y sobre todo pues inmigración está llegando con mucho de su poder. Leí esta semana una nota que también el mismo director de ICE habló y dijo que se preparen las maras o los grupos delictivos conocidos como bandas de delincuencia en cualquier estado donde estén, porque como dice mi administración. Sí, pero él le dijo de otra manera, como mi equipo, o mi mara, o mi clica, como decían, es más grande que la de ustedes. Como queriendo decir, nuestros agentes están por todos lados, y hoy más que nunca vamos a hacer nuestro trabajo como tiene que ser. Y es prioridad pues agarrar a aquellas personas que andan en bandas o en tipos de maras, o mucha gente los conoce como pandillas. Así que mandó ese mensaje el día, creo que fue un día esta semana donde estaba leyendo eso, y mandó directamente ese mensaje para que todas las personas que le preguntan que qué va a hacer con estos grupos delictivos, muchas veces con las pandillas, más que todo, que son jóvenes y que muchas de las veces se encuentran en lugares específicos, ellos, según ellos, pues todas las personas que pertenecen a eso, en su mayoría son personas indocumentadas, según lo que él piensa. Sí, y eso es lamentable. Eso es, a mi juicio, es xenofóbico de alguna u otra manera. Pero volviendo al punto en que todos los inmigrantes en estos momentos están en riesgo de caer en una situación de deportación, pues siempre hay que saber que hay que tomar las previsiones del caso, de que no vaya a terminar una persona en manos de inmigración solo por estar manejando sin licencia. Fíjate que yo lo veo bien esto que está haciendo el Departamento de Inmigración, que si se enfocara en presuntos cabecillas de redes, de personas que están haciendo las cosas mal en este país, pues hasta cierta forma, Juan, yo te puedo decir que están haciendo mucho trabajo, porque están cayendo muchas redes de pandillas, muchas redes de cabecillas, personas que estaban distribuyendo desde marihuana, cocaína, heroína y cosas por el estilo, y cada semana estamos viendo mucha gente que está siendo investigada por cosas y delitos
que se habían quedado en el olvido. Claro, y eso está bien, porque realmente sí hay gente que debería ser deportada, que deberían regresar a sus países, porque si no vas a traer nada bueno, si no vas a aportarle nada bueno a un país, pues entonces quédate en el tuyo y haz lo que quieres hacer en tu país. Igual se lo digo yo a la gente de mi país: oye, si tú no vienes a hacer las cosas bien en este país, entonces quédate en el país donde estás, porque ¿para qué vienes a cambiar las reglas y las normas en un país o a violar las normas en otro país donde no naciste? Bueno, quédate en tu país y haz las cosas como tú quieras hacerlas. Ahora bien, lo que sí hay que tener en cuenta es que hay muchas personas que realmente vienen a trabajar, vienen a buscar un mejor porvenir para sus familias, y lamentablemente están cayendo en manos de inmigración, porque inmigración no está discriminando quién tiene un caso de inmigración, quién no lo tiene, quién tiene las condiciones para aplicar por algún beneficio migratorio, quién es una persona trabajadora y quién no lo es. Simplemente todo el que no tenga documentos va a quedar en una posibilidad de estar en un hold de inmigración y posiblemente terminar siendo deportado. Así que, bueno, eso llama mucho la atención. Por aquí nos hacen un comentario: no todas las veces que se llevan a inmigrantes los deportan. Ellos también están registrando a aquellos que están aquí en el país de forma ilegal. Fíjate que el comentario de parte de un abogado esta semana que escuchaba, no sé si fue en un medio de comunicación, en la televisión, donde hablaba que hoy por hoy muchos de nuestros amigos y nuestros hermanos latinos que quieren hacer algo con su caso, mucha gente que tuvo casos donde pudo haber hecho algo en el pasado, hoy por hoy se le va a hacer un poquito más difícil, porque los casos, como todo el mundo está sometiendo aplicaciones y esto, es más, está súper tardado el proceso migratorio, porque vienen, creo que todavía vienen agarrando los casos del 2016, enero, febrero del 2016, todavía por allá estamos. O sea que las aplicaciones que se están metiendo este año no van a venir a dar resultado, no van a venir siendo revisadas hasta el próximo año. Y va súper tardado. Entonces los casos que están sometiendo últimamente, hay mucha gente que está sometiendo casos de visa U, que en su momento no lo quiso hacer, esperaron muchos años, y esto, pues decía el abogado, es un poco más complicado después de que pasan 2-3 años, porque ya inmigración ya no lo ve como ok, ¿por qué no lo hiciste en esas cartas de violencia doméstica en ese instante? ¿Por qué no hiciste nada para poder arreglar la situación? Y en su totalidad tiene toda la razón. Hoy en día, pues mucha gente está empezando a buscar esas pruebas, está empezando, cosa que antes no sé, por alguna razón no se identificaban o no querían hacerlo, porque pues pensaban que esto iba a seguir de lo más normal como lo habían hecho hasta hoy. Sí, y ahora, por supuesto que las cosas van cambiando no para una forma positiva, pero sí está pasando muchas cosas. Incluso hay que tener mucho cuidado a veces con ciertas informaciones que nos llegan, que simplemente están alertando a la gente y están haciendo amarillismo. Por ejemplo, se está hablando de que quizás pudieran quitar el TPS para la gente de El Salvador, y están diciéndose muchas cosas. Hay que esperar, hay que saber las fuentes oficiales, porque no todo el mundo dice la verdad en estos casos, y algunos medios a veces no informan, sino que desinforman y alertan de un riesgo que realmente no existe. Entonces, por esa razón hay que tener muchísimo cuidado con lo que estamos leyendo. Pero bueno, se advierte esto, que lo de la ley de Kate es una ley de que estuvimos hablando no el año pasado, estuvimos hablando la semana pasada acerca de la ley de Kate, que viene basada en aquella ley de aquella niña que fue asesinada por un hombre que se vino desde un país de Centroamérica o de México, no estoy seguro de dónde se vino esta persona, y acabó con la vida de una niña. Y esta persona ya había sido deportada anteriormente. Entonces, ahora los inmigrantes podrían meterse en graves problemas si regresan a los Estados Unidos una vez que ya han sido deportados, porque no solamente los regresarían a su país, sino que tendrían que pagar una larga condena en prisión antes de que los vuelvan a enviar a sus países. Y esto ahí puede caer cualquier persona, sin importar si ha cometido algún delito anteriormente o no.
y es que el martes el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció la emisión de diversas medidas que reforzarán la lucha contra el narcotráfico y la nueva política migratoria del presidente Donald Trump en la frontera con México. En las oficinas del Departamento de Justicia Criminal, Inmigración y Control, Sessions indicó que a partir de ese día los fiscales federales pueden enjuiciar el transporte o el recibir extranjeros indocumentados bajo pena de cárcel por considerarlo como un tráfico de personas en la frontera. Y tengo información, Jeff, de que muchas veces cuando a varias personas las encuentran que están entrando al país, le preguntan, pero tú venías entrando con Jeff cuando estabas cruzando el río. Ok, sí. Yo digo, sí, bueno, yo lo vi a él, pero tú le diste agua. Él te pidió agua. Tú puedes decir, sí, él me pidió agua. ¿Y tú le diste? Sí. Entonces tú estás incluido en tráfico de personas porque ayudaste a una persona que estaba entrando de forma ilegal a los Estados Unidos. Esto es algo de verdad bastante extremo y por eso hay que tocar este tema el día de hoy. Y eso también aplicaba para los padres que mandaban a traer a sus hijos. Hoy por hoy cuando los chicos lleguen a la frontera. Y esto, ojo y mucho cuidado con esto, porque también esto son cosas que salen y a veces no nos damos cuenta. Sí, las noticias lo dicen, pero mucha gente no se da cuenta de esto. Prefieren quizás ver algún tipo de video de entretenido que informarse. Pero según medios de comunicación salió una nota hace un par de semanas, esto no es nuevo, donde a los pequeños que llegaran a las fronteras les iban a preguntar quién los estaba mandando a traer. Sí, y eso. En el momento que los chicos hablan y nombran a una persona, esa persona puede empezar un juicio o puede ser sometido, buscado por la policía y llevado a un tipo de corte para ver si él estaba patrocinando con todas estas cosas que están sucediendo. Y esa información, ¿sabes? Es bueno saberlo, tener la información y como siempre, pues estar al día con eso. Hablando de otras cosas, el expresidente Jimmy Carter llegó a uno de los proyectos. Se había dicho que había estado enfermito, había tomado reposo, pero ¿sabes qué? Es un hombre de casi 92 años. Ya casi 92 años. Sí. Llegó con un casco sonriendo a ver una obra de trabajo en el cual estaban a unos muchachos y habían de todo, habían hispanos, latinos, americanos. El expresidente Jimmy Carter arribó y con esto dio a demostrar que es un hombre que le gusta el buen trabajo y sobre todo felicitó a todas las personas que están en este tipo de labores. Él declaró también que construcciones como esta le gustaba ver cada vez que levantaban tipos de construcción, ya sea de casa, porque eso dice que hace que se mueva nuestro país y sobre todo la ciudad donde se construye. Muy bonito el gesto, imagínate, casi los 92 años. Pero los años no pasan en vano, Jeff. Se mira fuerte. Casi se desmaya el presidente Carter. Estuvo ahí en ese lugar y sufrió un pequeño desmayo. Pero es que 92 años andar por ahí caminando y uno a veces se sorprende. Quisiera llegar a esa edad. Con esa salud, con esa salud. Pero bueno, con esa fuerza física. La verdad que es un hombre que pues así ha tenido buenos cuidados médicos. Creo que también para eso, hablando de la salud, yo creo que es momento de cuidarse más, Y bueno, pero fíjate que es un gran ejemplo el hecho de que él visite todas estas obras y le guste, porque dice que es un hombre que le gusta estar activo, no le gusta pasar mucho tiempo en casa y qué mejor que ir a ver las construcciones. Sí, así es. Y bueno, Jeff, estábamos esperando una llamada telefónica. Realmente no sabemos qué ha pasado con esta llamada telefónica, pero explícame, Juan, voy a hablarles un poquito acerca del plebiscito. Como ya les dije inicialmente, el plebiscito es una consulta que se hace al pueblo. Esto viene de la fecha del Imperio Romano. En el Imperio Romano habían senadores que eran los ancianos de la ciudad, y en ese tiempo se hacía una consulta a los pueblos que eran de la plebe. La plebe eran los pueblos aledaños a Roma, y cada uno de ellos enviaba a un representante de ese pueblo para que hablara con el Senado, y esta persona, este anciano, se retiraba del Senado e iba hasta su pueblo para consultarle a su gente si estaban de acuerdo con esa decisión que se estaba tomando en Roma, sí o no. La respuesta tenía que ser positiva o negativa. De esa fecha
data lo que es la palabra del plebiscito, que es cito plebis, es decir, plebis es citar a la plebe, porque eran los que no pertenecían precisamente al reino, ¿no? Era la plebe realmente. Todos nosotros somos plebeyos de acuerdo a lo que son los títulos nobiliarios. Ya sé de dónde viene la plebe. Okay. Pero entonces, fíjate, ¿quiénes y cuándo se convoca este plebiscito? Bueno, este plebiscito fue convocado por la coalición de partidos de la Mesa de la Unidad Democrática y convoca los artículos 5, 333 y 350. El artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Eso está en el artículo 5. Lo enseñé muchísimas veces en la universidad allá en Venezuela. El artículo 333 dice: todo ciudadano investido de autoridad o no tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución. Y la fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, señaló hace 100 días específicamente que se había roto el hilo constitucional. Entonces ella o cualquier otra persona tiene la capacidad de solicitar el restablecimiento de la Constitución, y el artículo 350 es el que llama a la desobediencia civil. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Entonces, estos son los tres artículos que se están invocando en este caso. ¿Para qué es este plebiscito? ¿Qué es lo que se va a estar preguntando? Rechazo y desconocimiento de la realización de una Asamblea Nacional Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano. Segundo, solicitud a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional de la mayoría opositora. Aprobación para proceder a la renovación de los poderes públicos de acuerdo con lo establecido en la Constitución, mediante la realización de elecciones generales y la conformación de un nuevo gobierno de unidad nacional. Oye, pero ¿para qué se va a votar? ¿Quieres que te lo responda normal objetivamente o quieres que te lo responda como venezolano? Mira, se va a votar porque es un mecanismo constitucional, es un mecanismo legal para desconocer esto que se está haciendo. Para mí, ahora voy a responder como venezolano, como conocedor de las normas, pero sin el puñal, y como conocedor de lo que está pasando. A ver, para mí, esto es una pérdida de tiempo. O sea, no llegan esos votos a ser contados. Se recogieron 2 millones de firmas, Jeff. 2 millones de firmas para hacer un referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro, y con esas firmas no pasó absolutamente nada. ¿Qué puede pasar diferente en esta oportunidad? Nada. Entonces, igual, vayan a votar, pero yo creo que aquí la salida tiene que ser otra. Oye, ¿y aquí hay lugares donde las personas pueden ir a votar? Aquí en la ciudad de Atlanta, o en lo que es todo el área de Metro Atlanta, hay varios lugares, hay creo que 4 lugares que se los voy a estar mencionando al regresar de la pausa. Ya regresamos con más aquí en Temas Extremos. Más que una radio, somos el sonido que te acerca a Dios. Pero no hable, que no están escuchando. Ah, no, mentira. No están escuchando. Que cualquier persona de Venezuela puede ir a votar. Sí, cualquier persona de Venezuela puede ir a votar. Pero para mí, no, eso no tiene ningún sentido. Es que cuando soltaron a Leopoldo López, cuando liberaron a Leopoldo López, que lo sacaron de la cárcel y lo mandaron a su casa con un arresto domiciliario, ya ahí el pueblo perdió la fuerza, le pusieron un pañito de agua tibia a la gente que estaba protestando, se alegraron, se contentaron y ya con eso entonces no hicieron nada. Estamos transmitiendo. Se ve todo cuando pasa la mano. Sí, por ahí. Me dijiste que podía, me dijiste que podía entrar. Sí, no, es que sí está. Lo que pasa es que estamos transmitiendo, pero estamos en la pausa ahorita. Entonces, lo que hicieron era para subliminar el golpe. Claro, lo hicieron fue para que la gente se calme
que se queden quietos, pero es que resulta que el pueblo venezolano no tiene que estar luchando por la liberación de un hombre. El pueblo venezolano tiene que estar luchando por la liberación del pueblo. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, Está buena la explicación. y eso es lo que, cuando a mí la gente me llegó, oye, buenas noticias para Venezuela, qué bueno, liberaron a Leopoldo. Sí, está bien, pero a mí eso no me contenta. ¿Por qué? Porque esa es una estrategia del gobierno para enfriar los ánimos de la oposición, quitarle fuerza y ya decir, bueno, ya les liberamos a uno, quédense quietos, cálmense y negocien. Y ese gobierno no va a salir negociando. Ese gobierno tiene que salir por la fuerza, tiene que salir de otra forma, lamentablemente. Y bueno, nosotros los cristianos no nos queda otra cosa sino orar y pedirle a Dios que acabe con toda esa maldad que hay sobre nosotros. Oye, síguenos en nuestras redes sociales, descarga la aplicación de Vida Atlanta, para que las personas nos puedan llevar a donde sea. Y bueno, este fin de semana también vamos a tener bastantes actividades. El domingo vamos a tener la iglesia al aire también. No sé dónde va a estar Juan Carlos. Voy a estar en Beaufort. Beaufort. También vamos a estar el día de mañana, creo que tenemos un evento por ahí, creo que a la 1, pensé yo que era viernes, pero no, es mañana sábado, ¿no? Mañana sábado, sí. Okay. Vamos a estar ahí haciendo un par de lugares y bueno, saludos para toda la gente que nos ve a esta hora. Ya casi cerramos. ¿Con qué vamos a cerrar, Juan? Vamos a cerrar con las direcciones de los sitios donde se puede ir a votar. Lugares para votar para el plebiscito en Georgia. Vamos a ver, creo que está, ya les voy a decir, aquí está la noticia, está la información clarita. Un sitio va a ser en Johns Creek. Tengo que decir el nombre del lugar. Es un lugar muy conocido por muchos venezolanos, se llama Arepita Café. Ahí se van a reunir en Johns Creek. También, aquí está. Aquí tengo todas las direcciones, se las voy a dar en un instante nada más. Ok, aquí está entonces. Se los voy a escribir aquí cada uno de los lugares para que tengan conocimiento de los sitios. Ahí aparece. Sí, está en Alpharetta, en Norcross, en Dalton y en Savannah. Y continuamos hablando de temas extremos, cositas que comentamos durante esta semana. Han pasado muchas cosas. Juan, no me quiero ir antes de que menciones los lugares para que las personas puedan ir a ver eso del plebiscito. Ahí está. Pero no es para votar, ¿verdad? ¿O sí? Sí, es una votación que se va a hacer, solo que vas a decir sí o no. Es como una encuesta. Sí, es simplemente te van a preguntar, ¿quiere que se haga la asamblea? ¿Está de acuerdo con la realización de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas sigan apoyando al gobierno de forma ciega? ¿Sí o no? Y está de acuerdo con que se restablezca el hilo constitucional, sí o no. Esas son las tres preguntas que se van a hacer, se van a responder sí o no. Fíjate, pero aquí están las direcciones. Antes de que des las direcciones, bueno, sí, dale. Iba a decir algo de lo que sucedió, creo que fue ayer o antier, con respecto a una familia que lastimosamente, pues, el jefe de la casa falleció. Y iba a hacer un comentario, pero también llamar a la comunidad que estemos preparados para todo tipo de casos, ya que no sé si con esto de todos los cambios que están sucediendo también tiene que ver mucho el hecho de que las personas tengan o no tengan documentos en el país para hasta que puedan recibir un servicio. Y como esto todavía está en muchas preguntas con respecto a la persona que dejaron ahí los paramédicos después de darle un primer auxilio y al ver que falleció dejarlo en casa. No sé si viste esa nota, sí, Juan. Y bueno, el llamado es para que pues no todas las personas tengan a bien tener un plan, tener
algo que pueda amparar o ya sea un seguro para las personas de vida, de repente tener un plan, porque sabes, al final de todo, pues hay que prepararnos, ya que no estamos en nuestros países y mucho menos pues sabemos cómo nos va a ir. Estas personas tuvieron que pedir ayuda a muchas organizaciones y hasta en sus propios trabajos pidieron ayuda para ver de qué manera salían adelante con el fallecimiento tanto de su esposo o el jefe del hogar. Y sí, un comentario que no está de más decirlo por la nota y que mucha gente todavía está siguiendo muy de cerca qué fue lo que sucedió en ese caso. Porque sí, no se había visto. Correcto. Es correcto. A ver. Y bueno, vamos con las direcciones. Las direcciones en la ciudad de Alpharetta o en la localidad de Alpharetta está en el 11105 11105 State Bridge Road, Suite 160 en Johns Creek, Georgia. Ahí está un restaurante llamado Arepita Café. Ahí van a estar haciendo las votaciones. Sí. También van a estar en el 3280 Point Parkway Northwest, Unit 200 en Peachtree Corners. Eso es en Norcross. Y el otro punto está en Dalton, en la dirección 2518E Walnut Avenue en Dalton, Georgia. Ahí está la dirección también. Y en Savannah, Georgia, en el 402 Martin Luther King Jr. Boulevard en Savannah, Georgia. Ahí tienen las direcciones en nuestro Facebook Live. Está en uno de los comentarios. Ustedes pueden tener más información. Y hay información en una página también llamada Venezolanos en Georgia. Y ahí ustedes pueden encontrar toda esa información. Las 3 preguntas: ¿rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela? ¿Sí o no? ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional? ¿Sí o no? Y aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional. ¿Sí o no? Eso es lo que se va a hacer este 16 de julio. Ya lo preguntaste. Así que gracias a nuestros fanáticos que siempre están ahí conectados con nosotros. Ya lo preguntaste, ¿qué es lo que se va a hacer? El test que le van a preguntar a las personas. Deberías de ir, Juan, deberías de ir para ver cuánta gente. Yo voy a estar ahí. Seguramente voy a estar haciendo alguna transmisión de Facebook Live. Así que bien pendientes, el domingo voy a estar ahí en horas de la tarde. Nos vamos, Juan. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros fanáticos fieles que siempre nos están viendo a través del Facebook Live. Josmel Rodríguez, Ismarit Milanés, Pedro Díaz, que lo tuvimos aquí en los estudios. Tuvimos una excelente conversación. ¿Por qué no me avisó? Lo tuve hace 2 semanas. Estabas de viaje. Usted es malo. Me hubiera encantado ver a Pedro, en verdad. No, de verdad, Pedro, tuve una excelente conversación con él. Qué bueno. De verdad, me conmovió mucho porque cuando estábamos hablando del sufrimiento del pueblo venezolano, algunas lágrimas salieron de los ojos de Pedrito. ¿Oh, sí? Un gran saludo y un abrazo para Pedro Díaz. No, al rato lo veo, siempre anda por Miami, Pedro, así que saludos para él. Ya son las 6 de la tarde en punto, seguimos con más en la próxima hora. Gracias, Juan, como siempre, temas extremos. Soluciones que te llenan y fortalecen tu vida. Las tenemos aquí. El contenido y sano entretenimiento se mezcla